Bueno, está con nosotros Sisto Terán. Sisto, muchas gracias. No, muchas gracias a vos y mil disculpas por alguna demora que puedo haber tenido. No hay problema. Queríamos preguntarte, la lista de tucumanos que iban a ir a Buenos Aires, que en algún momento se dio a conocer, dentro de ella está vos como posible representante del Plan Belgrano. ¿Sigue en pie o toda la lista se cayó o es una cosa tentativa? Es una cosa que a mí me supera. A ver, esto forma parte de negociaciones de primer nivel que lleva adelante el gobernador directamente con el presidente electo. Sé que hubo mención de mi nombre, pero desconozco el estado actual de las tratativas. Desconozco, yo no he recibido de parte de ninguna persona del gobierno nacional ninguna referencia concreta a que el tema está saliendo o por salir. Estamos todos dentro del marco de la incertidumbre que yo creo exprofeso Alberto Fernández ha querido generar, diciendo que él a partir del 6 de diciembre recién va a definir los nombres. Entonces estoy en una situación donde dependo de negociaciones de un nivel político que en estos momentos me exceden. Lo único que puedo decir es que si no la hipótesis, me encantaría ir. Pero no la tengo a la hipótesis concreta. Pero sí vamos a hablar porque tenés una visión y además tu función hoy en el gobierno tiene que ver con lo que se tendría que hacer en el NOA para generar un desarrollo, una articulación entre las provincias y una articulación con el desarrollo. Pero antes me gustaría hacerte una pregunta. Las versiones son que Cristina Fernández de Kirchner habría intervenido en eso y le estaría cobrando a Mansur aquello que Mansur dijo en todos los medios, que ella era el pasado. Entonces la pregunta es la siguiente. Como peronista, como hombre de años de política, ¿es un problema la convivencia entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner? ¿La tenemos que tener en cuenta? Yo creo que no es un problema, creo que es una realidad. El Frente para Todos el Frente de Todos se compone de personas que estuvieron hasta hace muy poco tiempo enfrentadas, de personas que tenían posiciones diferentes y que se unieron en una estrategia política muy inteligente para destrozar o vencer electoralmente a quien consideraban un adversario mayor que las propias disputas que nos diferenciaban. Esto ha permitido una amalgama de peronistas de la más variada extracción que derrotan al oficialismo de Macri. En estos momentos, dentro de esos hay distintos sectores. Está el sector de los gobernadores, donde Juan Mansur es una de las personas más relevantes que hay dentro de ese funcionamiento. Están los sindicatos, está Sergio Massa con el aporte del Frente Renovador y está obviamente el kirchnerismo, que es el aporte electoral más fuerte que tuvo la coalición. Lo que está haciendo ahora Alberto Fernández es tratando de buscar los equilibrios entre todos esos sectores. Creer que esto va a ser un lecho de rosas o una cosa muy sencilla de armonizar es no conocer la raíz misma del poder. Bien. El poder es esencialmente tensiones y el hombre que administra el poder es quien debe armonizar los intereses que son contradictorios y tratar de llevarlos a buen puerto. En términos políticos se suele decir la terminal. La terminal es la referencia política que marca tu accionar. En el caso nuestro, de los tucumanos, la terminal claramente referenciada es Juan Mansur y estamos atados a la suerte y a las posibilidades reales que él tenga de colocar personas dentro del Gabinete Nacional, que yo creo que son bastante interesantes, porque el aporte que hace la provincia de Tucumán en términos numéricos electorales a la victoria de Alberto Fernández es muy importante, porque además Juan Mansur fue uno de los precursores de la candidatura de Alberto Fernández, uno de los que más entusiastamente la apoyó, porque lidera el núcleo de los gobernadores afines al sector. Entonces estoy convencido que hay alguna posibilidad importante, y si no, pongámonos siempre en la peor de las hipótesis, si es que como resultado de estas armonizaciones de intereses diferentes, se resuelve que Tucumán no debe participar hoy en esta primera instancia de la gestión del gobierno nacional, siempre va a ser mejor que lo que teníamos antes, porque ahora vamos a tener por lo menos interlocutores afines con los cuales conversar. El drama que tenía Tucumán en la gestión de Macri es que no había posibilidad alguna de consensuar políticas comunes. ¿Lo sufriste? Lo padecí con mucha dificultad. De hecho, tenemos una serie de temas. Para dar un ejemplo concreto y puntual, en diciembre del 2015 se hizo la audiencia pública en la localidad de Aldrete para conseguir
la planta de tratamiento de cloacales y toda la red cloacal de Alderete y Banderas de Salí, que va a dar a 150.000 personas la red de servicio de agua y cloacas, que es una cosa muy importante. En el 2017 tenemos la nueva objeción del Banco Mundial o del BID creo que era, para esta operación, y nunca se hizo. Nunca se hizo, existiendo cupo. Ese programa, que es el programa País, que depende de Lenosa, quedó con 140 millones de dólares de subejecución. Evidentemente, razones políticas hicieron que en su momento Tucumán fuera marginado de muchas de estas distribuciones, pero es una cuestión secundaria. Hay que pensar hacia el futuro, hay que tratar de ver cómo se hacen mejor las cosas. Una pregunta, no tiene similitudes, pero tiene algunos rasgos que se le parecen. En algún momento el peronismo optó por decir los atributos en un lado y el poder en otro. El poder estaba en Gaspar Campo y los atributos en Casa Rosada. ¿Hay posibilidades de que esto se repita, que los atributos los tenga la lapicera, como dicen, la tenga Alberto Fernández, pero que el poder esté en el Senado? Teniendo en cuenta que vos decís que Mansur es un gobernador importante para el triunfo de Alberto. Sin embargo, Cristina Kirchner acuerda con Zamora que sacó el 68% ahí, y con un caudillo como Gildo Infran, que lleva muchos años en el poder. Repito, no entender que la Argentina es un país presidencialista es ignorar un hecho de la realidad. Yo me acuerdo cuando la gente me decía, che, pero ¿dónde va a estar el poder? ¿En la concesionaria de Alperovich o en la casa de gobierno? Mandó el gobernador. Bueno, yo creo que de a poco va a ir sucediendo que el presidente va a tener que ser el presidente, que es lo que nuestro sistema sí exige. Él tendrá que tener la prudencia y la habilidad para tratar de contener a todos dentro del sector. Y es indiscutible que el peso político de Cristina, que es la hacedora principal de la coalición, va a ser muy importante. Pero Argentina es un país que no admite conducciones bicéfalas. Bien. Creo yo que el presidente de a poco tendrá que ir dando un perfil de su sesgo de gobierno, y entiendo que lo más inteligente sería tratar de trabajar en conjunto, donde los distintos segmentos de la coalición refuercen aquellos puntos que le dieron identidad y posterguen aquellas discusiones que los diferencian. Entonces yo estoy muy esperanzado. Además no hay margen para hacer muchas disquisiciones. Argentina está en un proceso muy grave, casi terminal. Tenemos índices de pobreza extravagantes, hay gente con hambre en la calle, cualquiera de las variables económicas que tenemos es desastrosa, tenemos un endeudamiento del sector público catastrófico. Entonces no va a haber tiempo para fomentar disputas, vamos a tener que estar todos muy codo a codo, enfrentando inicialmente el problema del hambre. Sí. Suena dramático o apocalíptico, pero es real. Hay hambre en la Argentina, no puede ser menos cuando hay una espiral inflacionaria como la que tenemos, que le ha ganado al salario de una manera escandalosa. Entonces la capacidad de consumo de la sociedad ha caído brutalmente, lo dicen cualquier número. El que consumía primeras marcas consume segundas o terceras marcas, el que consumía segunda o tercera marca ya no consume. Sí. Está habiendo problemas muy serios. Entonces, frente al problema serio, no hay margen para la pequeñez de la discusión política. Bien. Y confío plenamente que Alberto y Cristina van a tener la habilidad de establecer un lenguaje en común. Bien. Estas primeras tormentas son iniciales. Ya vos lo que le está diciendo, a ver, no le tengan miedo a estas escaramuzas, a esta tensión que son lógicas de la política, se va a ir reacomodando. Exactamente. Que no es que esto es originario de la Argentina. ¿Te acuerdas que en Italia se peleaban toda la política, pero la economía iba bien, le decía la economía italiana? Pero claro, pasa en todos lados. Sí. Estamos frente a además hay un ingrediente nuevo, muy novedoso y muy preocupante, que es la geopolítica. Hoy estamos inmersos en una Latinoamérica absolutamente convulsionada, con gente en la calle donde la única excepción es Argentina hasta ahora, porque viene de un proceso
electoral que ha contenido la efervescencia social. Pero tenemos Chile, tenemos Bolivia, tenemos Colombia, tenemos Ecuador, tenemos Venezuela. Pero si esto tenemos una constitución de redes sociales que no hay en otros países. Exacto, creo que acá desde la iglesia, a todos los credos, organizaciones sociales, gente que sin nombre de organización trabaja para los pobres. Y el mismo Estado, con las asignaciones universales por hijo, todas esas cosas que tanto se han cuestionado, pero que inclusive el oficialismo tuvo que mantener. Sí. Creo yo que eso hace de contención, pero el problema es serio y bueno, esperemos. El peronismo siempre se ha dado maña para salir adelante en estos procesos de crisis sociales y cuenta con un respaldo de los elementos más trascendentes a la hora de la conflictología que no cuenta nadie, es decir, bien, los sindicatos, los sectores sociales van a acompañar el proceso. Yo coincido con vos y además veo a todos los sectores asustados porque saben de la gravedad de la crisis y que están todos dispuestos a colaborar, porque saben que hoy se puede caer una empresa de primera línea, que ya no es una pyme. Y ya no es una pyme. Arcor ha dado durante 2 periodos seguidos, desde por primera vez en toda su historia, balances negativos. Estamos hablando de varios miles de millones de pesos. Varios miles de millones de pesos. Tenés Musimundo, Grimaldi, Alfajor Grandote, Sancor. Sí. Empieza que vos hubieras dicho, che, pero ¿cómo pueden caerse? Y se cayeron durante estos 4 años porque no se puede sistemáticamente tener tasas de interés de los niveles que las tenemos actualmente. Es el primer problema que van a tener que enfrentar en la nueva gestión, porque vos, una economía real con tasas de interés del 80% anual, que cuando la analizás realmente, porque son tasas que se aplican semanalmente, te da casi un 120%. Si vas a la tarjeta de crédito, te dicen refinanciación anual, si usted paga el mínimo, 140%. Sí. No hay economía que sostenga la posibilidad de consumo en estas condiciones. Entonces, rápidamente va a haber que atacar esos problemas y confío que el peronismo lo va a hacer. Para que la gente entienda, tu función en el gobierno era ver cuánto financiamiento hay en el mundo y los proyectos que podía tener la provincia que no tenía dinero para financiarlo ni la nación, pero que había que hacerlo. Exacto. El Plan Belgrano tiene más o menos esta característica. Claro, en realidad el Plan Belgrano es una derivación de lo que se conocía en aquel momento como la Unidad Norte Grande. ¿Qué es la Unidad Norte Grande? En el año 2003 Néstor Kirchner se junta con los gobernadores de 9 provincias argentinas, ahora incorporaron con el Belgrano a La Rioja, y entiende que había una asimetría en la inversión de capital per cápita entre el norte argentino, que había sido muy perjudicado, y algunos otros sectores del país. Y crea un programa de acuerdo con el Banco Mundial, la CAF y el BID, por lo cual esos programas tenían como destino obras de infraestructura para compensar ese déficit de simetría. Ese se llama la Unidad Norte Grande, con el cual yo trabajé, donde se hizo, por ejemplo, la diagonal a Tafí Viejo, la ruta 307 a Tafí del Valle con el puente sobre Acheral, la ruta de La Madrid hasta Termas de Río Hondo, que está ya terminada, la planta de tratamiento de líquidos cloacales de San Felipe, la 302, la vinculación Cruz del Norte, ruta 303, distintas obras que fueron muy importantes. La misma autopista de Tucumán hasta Famayá, que llegaba creo que hasta Lula y llega hasta Famayá. Bueno, todo eso se trabajó muy bien. Cuando llega el gobierno de Macri, toma esa unidad, que era esa idea Norte Grande, y en vez de le quita el rótulo de unidad ejecutora, que tenía programas que ejecutaban, y lo transforma en un plan Belgrano, que era un libelo de campaña que establecía el mismo concepto previo del que estoy hablando, pero le añadía pobreza cero, narcotráfico cero, y que tuvo, a mi juicio, como un error básico inicial, es que se desvinculó totalmente de los programas. Y fue una tarea de coordinación, con lo cual no tenía ni firma, ni presupuesto, ni ejecución concreta. Te voy a contar una infidencia. Entonces yo lo que estoy pidiendo es, si llegara a producirse la hipótesis, lo primero que hay que pedir es que los programas retornen a un criterio de ejecución.
es como ir a una batalla sin armas, es imposible. Está bien. No quiero terminar el programa, en realidad se nos acabó el tiempo, pero te voy a volver a invitar porque vos presentaste un libro muy interesante, sí, El Camino de Santiago, pero que yo le quiero contar a la gente que vos te sentís orgulloso de ese libro, pero en realidad tu gran mérito es algo que me parece que no te diste cuenta, que es haber llevado tus 4 hijas al Camino de Santiago de Compostela, en vez de llevarla a la costa mediterránea o a la Riviera Maya, porque tenés 4 hijas que están en edad como las mías que quieren playa. El mérito fue de mi mujer. De tu mujer. Y la verdad que nos marcó tanto que la mayor de mis hijas hizo algo que me violentó mi característica conservadora, que es que se hizo un tatuaje de la Vieira de Compostela, porque fue una experiencia para toda la familia muy significativa, y tuve la suerte de que el viernes en el Senado de la Nación, en el Salón Eva Perón, pudiste presentarlo. En una conjunción mágica de todas mis actividades, la literaria, la filosófica, la familiar y obviamente la política en ese salón. Pero lo interesante para que la gente entienda y se entusiasme para el libro, en Santiago de Compostela está el cuerpo del apóstol Santiago. Exactamente. Que las peregrinaciones son fenómenos religiosos, que esa, como la de Roma, como la de Jerusalén, son las más importantes. Sí, sí. ¿No es cierto? En este caso puntual, no solamente es religioso, también es filosófico, tiene precedentes no cristianos, y hay gente que la hace por distintos motivos, pero sobre todo suelen ser de introspección personal para tratar de reflexionar quiénes somos, dónde vamos, qué hacemos y qué sentido tiene nuestra existencia. Sí, le aclaremos a la gente que una peregrinación como fenómeno religioso no es otra cosa que el camino de aquel católico a su lugar que cree que es santo, que es mágico, que lo va a llevar a un reencuentro consigo mismo. Los musulmanes tienen la peregrinación a la Meca, que es una peregrinación obligatoria. Pero lo llamativo también que vos lo hiciste 2 veces, uno con un matrimonio amigo y otro con tus hijas. ¿Por qué lo hiciste 2 veces? ¿Qué porque te pasó la experiencia fue tan maravillosa que dije tengo que compartirla con mis hijas. Ah, claro. Y tengo una propuesta personal de que cuando cumpla 70 años hacer los 800 kilómetros desde Roncesvalles, a ver si que me da el físico y las ganas, porque la metáfora esencial de la vida es que la vida es como un camino donde no importa la meta, lo que importa es andar. Y bueno, vamos andando un paso detrás de otro hacia un futuro lleno de dudas y algunas maravillosas certezas. Sí, me encantó tu definición en el Senado donde dijiste soy un gran creyente y con grandes dudas. Eso le mandé a Luis Novarecio. Sí. A Luis Novarecio cuando le mandé el libro, le dije dedicado de un gran creyente que duda todo el tiempo a un gran agnóstico que anhelaría al menos creer por un minuto. Sí. Y la verdad nos reímos mucho porque ambos pensamos de esa manera. Claro, porque Novarecio termina la entrevista siempre diciendo, ¿y después de la vida qué hay? Él tiene una angustia existencial porque él no puede tener fe. Yo tengo una fe que la consolido permanentemente ante el embate de la duda. Yo no creo que la fe pueda ser una construcción meramente basada en certezas. Lo que hay que tener es el coraje de dudar, de preguntarse y todo lo demás, y la fe es una bendición. Sí, yo comparto con vos ese mismo sentimiento y además tengo un padre que tiene una relación, tiene 93 años. Mi madre no la tenía la misma relación, que murió hace 7 años, pero mi padre sabe lo que me dice siempre cuando uno le dice, nos vemos mañana, Dios dirá. Y yo le cuento a mis hijas que la definición que él tiene, él dice que la vida es muerte que espera. Sí, tal cual, es una maravilla, pero es una definición que contiene una filosofía de una sabiduría fenomenal. La única certeza que tenemos todos los seres humanos es que hemos de morir algún día. Sí. Por lo cual, esa certeza despierta todo el concepto filosofante y toda la filosofía radica en cómo existir mientras somos a la espera de algún día dejar de ser. Sí, es muy interesante, profundo. Algún día vamos a hablar sobre esto. Pero encantado de la vida. Lo vamos a profundizar. Encantado de la vida. Sisto, muchas gracias. No, muchas gracias a vos. Hacemos una pausa.